Gino Bartali, el ciclista silencioso que desafió al mal. En el corazón de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, donde la sombra del miedo y la desesperación se extendía implacable, surgió un faro de esperanza inesperado. Un hombre, armado solo con una bicicleta y una valentía inquebrantable, se atrevió a desafiar la oscuridad. Esta es la historia de Gino Bartali, un campeón ciclista italiano cuyo legado trasciende los triunfos deportivos, un héroe cuyo silencio resonó más fuerte que cualquier grito de guerra. Durante décadas, la increíble hazaña de Gino Bartali permaneció oculta, un secreto celosamente guardado en el cofre de su humildad. Él nunca buscó reconocimiento, ni medallas, ni aplausos por sus actos de valentía. Simplemente cumplió con su deber moral, guiado por una brújula interna que apuntaba siempre hacia la justicia. Ni siquiera a su amada esposa reveló la magnitud de su sacrificio. Solo el paso del tiempo, a través de los testimonios de aquellos a quienes salvó, reveló la verdad. Aquel hombre delgado, de rostro sereno y piernas de acero, no solo conquistó el Tour de Francia, sino que también libró una batalla silenciosa contra la tiranía, una batalla donde la humanidad fue la gran vencedora. Su historia es un testamento del poder del coraje silencioso, un recordatorio de que los héroes no siempre visten capas, sino que a menudo pedalean en silencio hacia la libertad. Gino Bartali nació en 1914 en Ponte a Ema, un pintoresco pueblo en el corazón de la Toscana italiana. Desde temprana edad, demostró un talento excepcional para el ciclismo, una pasión que lo llevaría a la cima del deporte. A los 21 años, ya era coronado campeón del Giro de Italia y 2 años más tarde, en 1938, conquistó el prestigioso Tour de Francia. En aquella época, Benito Mussolini, el dictador fascista, utilizaba a los deportistas italianos como símbolos de la superioridad de su régimen. Sin embargo, Bartali no tenía interés en la política ni en ser la imagen de una ideología que despreciaba. Su fe católica y su profundo sentido del bien y del mal lo guiaron por un camino diferente, un camino de resistencia silenciosa y actos de compasión. Cuando Italia fue ocupada por las fuerzas nazis y la persecución de los judíos se intensificó, Gino Bartali fue contactado por una red clandestina organizada por el arzobispo de Florencia, el cardenal Elia Dalla Costa. Su misión era arriesgada y crucial, transportar documentos falsificados que salvarían vidas. Y lo haría utilizando la herramienta más inesperada, su bicicleta. La red clandestina necesitaba desesperadamente una forma segura de mover documentos falsificados entre ciudades, documentos que eran la clave para la supervivencia de muchas familias judías. Identificaciones falsas, certificados de bautismo, permisos de viaje, cada papel era un salvavidas en medio de la tormenta. Gino Bartali, gracias a su fama como ciclista, gozaba de libertad de movimiento entre regiones, sin levantar sospechas. Bartali ocultaba los documentos vitales dentro del cuadro de su bicicleta, en el manubrio, en el asiento, incluso en el interior del tubo del pedal. Si algún soldado lo detenía, simplemente decía que estaba entrenando para su próxima carrera. Y como era Gino Bartali, el campeón, lo dejaban pasar sin más preguntas. Pero lo que hacía era mucho más que pedalear por deporte, recorría hasta 300 kilómetros por día, desafiando el peligro constante de ser capturado, torturado o ejecutado por traición. Su valentía no se limitó al transporte de documentos. También ocultó en su sótano a una familia judía completa, los Goldenberg, protegiéndolos de la persecución nazi durante más de un año. Al hacerlo, arriesgaba no solo su propia vida, sino también la de su esposa e hijo. Pero para Gino, la vida de un inocente valía más que cualquier riesgo. Y nunca pidió nada a cambio. Nunca lo comentó con nadie. Nunca presumió de sus actos de valentía. Incluso cuando terminó la guerra y regresó al mundo del ciclismo, volvió al silencio, retomando su carrera como si nada extraordinario hubiese ocurrido. Su humildad era tan profunda como su coraje, una virtud que lo definía como persona. En 1948, una década después de su primer triunfo, volvió a ganar el Tour de Francia. Aquella victoria fue considerada casi milagrosa, tenía ya 34 años y había dejado de competir durante la guerra.
Pero ese segundo triunfo tuvo un impacto mucho más allá del deporte, un impacto que trascendió las fronteras del ciclismo y resonó en el alma de una nación. Italia estaba al borde de una guerra civil. El líder comunista italiano había sido herido en un atentado y el país se encontraba al borde del caos. En medio de esa tensión, el primer ministro Alcide de Gasperi llamó a Bartali y le pidió que ganara el Tour. Que hiciera algo que uniera al país, que devolviera la esperanza a un pueblo dividido. Y Gino, sin decir una palabra más, se subió a su bicicleta y pedaleó con todas sus fuerzas, impulsado por un sentido de responsabilidad y patriotismo. Y ganó. Aquella victoria épica ayudó a calmar los ánimos de una nación al borde del abismo, demostrando el poder del deporte para unir a las personas y superar las divisiones. Una vez más, el ciclista silencioso hizo historia sin discursos ni promesas, solo con el esfuerzo de sus piernas y la fuerza de su corazón. Pasaron décadas desde la guerra. Gino Bartali siguió con su vida como si nada extraordinario hubiese ocurrido. Jamás se jactó de sus actos de valentía. Jamás buscó reconocimiento. Para él, lo que había hecho era simplemente lo correcto, lo que su fe y su conciencia le dictaban. Pero el mundo no olvidó. En los años 90, comenzaron a surgir testimonios de personas que habían sobrevivido al Holocausto, mencionando a un ciclista que transportaba papeles, a un hombre que nunca pedía nada a cambio, a un ángel sobre dos ruedas. Investigadores e historiadores comenzaron a conectar los puntos, a reconstruir una historia que había estado oculta bajo capas de humildad. En 2003, 3 años después de su muerte, el Museo del Holocausto Yad Vashem en Israel lo reconoció como Justo entre las Naciones, un título otorgado a aquellos que arriesgaron su vida para salvar judíos durante el Holocausto. Un honor reservado para los más valientes, los que actuaron sin esperar recompensa, los que demostraron que la humanidad puede florecer incluso en los tiempos más oscuros. Cuando la familia de Bartali recibió la noticia, descubrieron la magnitud de lo que había hecho. Su propio hijo, Andrea, dijo: «Papá nunca nos dijo nada. Él creía que lo bueno se hace, pero no se habla». Esa frase resume la esencia de Gino Bartali, un hombre de acción, no de palabras, un héroe que prefería el silencio a los aplausos. Hoy en día, en Italia, hay monumentos en su honor, calles con su nombre, documentales, libros y homenajes que celebran su vida y su legado. Pero su legado va más allá de lo material. Su legado reside en la idea de que un héroe no necesita capa, ni aplausos, ni cámaras. A veces, solo necesita una bicicleta, un corazón firme y el valor de hacer lo correcto en silencio. La historia de Gino Bartali nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay personas dispuestas a arriesgarlo todo por otros. Que la empatía y el coraje pueden vencer al odio. Y que la verdadera grandeza no siempre se grita, a veces, simplemente se pedalea. Su vida es un ejemplo inspirador de cómo una persona común puede hacer una diferencia extraordinaria en el mundo. La historia de Gino Bartali no es solo la historia de un ciclista famoso. Es la historia de un hombre que decidió usar su talento, su posición y su valor para hacer lo correcto, sin esperar aplausos. Y eso, en un mundo tan lleno de ruido y ego, es algo profundamente inspirador, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Vivimos en tiempos donde todo se comparte, todo se grita, todo se muestra. Pero Bartali actuó en secreto, porque para él, ayudar era un deber, no una oportunidad de fama. En su bicicleta no solo cargaba documentos, cargaba esperanza, fe y el peso de cientos de vidas que dependían de su pedaleo incansable. Su silencio era un grito de resistencia, su humildad una declaración de principios. Es fácil admirar a un atleta por sus logros deportivos. Pero Bartali no se ganó su lugar en la historia solo por subir montañas y ganar etapas. Se lo ganó por demostrar que la verdadera fuerza no está en las piernas, sino en el corazón. Por eso hoy lo recordamos. Porque su historia nos habla a todos, a quienes luchan en silencio, a quienes ayudan sin que nadie lo sepa, a quienes hacen lo correcto sin cámaras ni micrófonos. Porque esta historia no es solo del pasado. Es un recordatorio vivo de lo que podemos ser.
de que no necesitamos ser famosos, ni tener superpoderes, ni estar en las noticias para marcar la diferencia. A veces, con hacer una sola cosa buena, con ayudar a una sola persona, ya estamos cambiando el mundo, construyendo un futuro más justo y humano. Así que si hoy estás viendo este video y te preguntas si tus acciones importan, la respuesta es sí. Tal vez nunca lo sepas. Tal vez nadie te lo agradezca. Tal vez no salga en ningún lugar. Pero sí importa. Porque cuando elegimos el bien, aunque sea en lo pequeño, estamos haciendo historia, como Gino Bartali lo hizo, con cada pedaleada, con cada acto de valentía silenciosa. Hoy su bicicleta está en un museo, un símbolo de resistencia y esperanza. Su historia se enseña en escuelas, inspirando a jóvenes a seguir sus pasos. Su nombre vive en placas, calles y corazones, un recordatorio constante de su legado. Pero lo más importante es que su ejemplo sigue rodando, cruzando generaciones, inspirando a miles que quizá, como tú, como yo, alguna vez dudaron si podían hacer algo. Muchos años después de su muerte, la historia de Gino Bartali continúa inspirando a nuevas generaciones. No por sus títulos deportivos, aunque fueron impresionantes, sino por lo que hizo cuando nadie lo estaba mirando. Porque en un mundo donde la fama muchas veces se construye a base de espectáculo y ruido, él eligió el silencio. Donde otros buscaban aplausos, él buscaba caminos. Y donde otros se detenían por miedo, él pedaleaba con determinación. Sus hazañas no aparecen en los libros de historia general. Tampoco es parte de los currículos escolares más comunes. Pero su vida se estudia en museos de derechos humanos, en organizaciones que luchan contra la discriminación, en documentales que exploran la verdadera naturaleza del coraje. Su nombre ha sido grabado en placas de homenaje y en el corazón de quienes entienden que hay formas de heroísmo que no necesitan reflectores. Y es que Bartali nos dejó más que una historia. Nos dejó una guía de vida. Nos enseñó que el verdadero cambio no siempre se da en grandes discursos, sino en pequeñas acciones valientes. Que el bien no necesita publicidad. Que a veces, la fuerza moral de una persona puede desafiar todo un régimen armado, inspirando a otros a unirse a la causa. Hay algo profundamente humano en su historia, el hecho de que no era un superhéroe, ni un político, ni alguien con poder institucional. Era un hombre sencillo. Un ciclista. Alguien como tú, como yo, que un día decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían. Que, si tenía una forma de ayudar, aunque fuera peligrosa, valía la pena intentarlo. Eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. Porque nos muestra que todos tenemos una bicicleta metafórica. Todos tenemos algo que podemos usar, una habilidad, un contacto, una voz, una plataforma, una idea, para hacer el bien. Para marcar la diferencia. Y si bien no todos salvaremos cientos de vidas como Bartali, sí podemos hacer de este mundo un lugar más justo, más humano y más empático, con nuestras decisiones diarias. Así que la próxima vez que sientas que no puedes hacer nada, que el problema es demasiado grande o que nadie va a notar tus esfuerzos, recuerda esta historia. Recuerda que hubo una vez un hombre que, en silencio, cambió el destino de cientos, y que lo hizo con 2 ruedas, 2 piernas y un corazón inmenso. Su ejemplo nos recuerda que la esperanza puede surgir incluso en los lugares más inesperados. Hoy, cada vez que ves a alguien pedaleando, quizás lo mires distinto. Porque ahora sabes que una bicicleta puede ser más que un medio de transporte, puede ser un símbolo de resistencia, de lucha, de esperanza. Un recordatorio de que el coraje puede tomar muchas formas y que incluso el acto más simple puede tener un impacto profundo. Y por eso, esta historia merece ser contada. No solo una vez, sino 1000 veces. Para que nunca olvidemos que en los tiempos más oscuros, la luz puede venir de donde menos lo esperamos, incluso del susurro de una cadena y el zumbido de unas ruedas girando hacia la libertad. Únete a la cadena de la esperanza, comparte la historia de Gino Bartali. Si te ha conmovido la historia de Gino Bartali, te invitamos a compartir este video con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir su legado de valentía, humildad y compasión.
Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias inspiradoras de héroes anónimos que cambiaron el mundo. Y lo más importante, reflexiona sobre cómo puedes aplicar las lecciones de Gino Bartali en tu propia vida. ¿Qué bicicleta tienes tú? ¿Cómo puedes usar tus talentos y habilidades para hacer el bien en el mundo? El momento de pedalear hacia un futuro mejor es ahora. No te olvides de darle suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, dando sugerencias o qué tema te gustaría que abordáramos. Este es tu canal, historias que inspiran y sorprenden. Nos vemos en el próximo video.